Estoy chocho con hacer esta... Chocho ya es viejo, pero sí, eso no importa. Pero es palabra de mi generación. Estoy feliz de hacer este segmento del programa. Bueno, ya lo iniciamos la semana pasada. Bien, un poco quizás improvisado. Improvisado salió, medio como la recontrapeloteamos, pobre, por la ansiedad que tenemos de hablar de filosofía. Y hoy la tenemos acá, ya vamos a empezar a abordar ciertos temas en particular con... Es lindo porque en el estudio tenemos una persona inteligente, una persona que sabe mucho. Y alguien con pantalón corto. Sí, bueno, una persona inteligente, alguien que sabe mucho, Gaby, ¿no? Que entró recién. Sí, también. Y la profe de filosofía también. No. Paula Aguilante está con nosotros, Bueno, y se suma ya a la mesa nuestra, ya sos una panelista. Claro. Muchas gracias. Panelista, ¿viste? La verdad que bueno, ha sido un honor, muchas gracias por el recibimiento y por las ansias que, o sea, a veces me parece insólito que a alguien le pueda interesar en este siglo XXI la filosofía. Es que la filosofía, lo hablábamos un poco fuera de aire, la filosofía está en todos lados. Lo que pasa es que, qué sé yo, tal vez uno no se pone a pensar y no se pone a buscar aquellos pensadores que esclarecían con palabras lo que nos pasa en lo cotidiano, digamos, ¿no? Y además hay una historia de la búsqueda del conocimiento y de estructurar el conocimiento. Hoy justo vamos a hablar de uno de ellos, de los pensadores que quisieron estructurar el conocimiento. Que tal vez, viste, no lo revisaste, pero que cuando lo revisás es fascinante, es actual, tiene un montón de cosas. Hablábamos un poco, Paula, hace un ratito, también fuera de aire, no me acuerdo si fue en el aire o fuera de aire con Joaquín, de los opuestos, de los contrastes, ¿no? De River Boca, que el River Boca creo que es, junto con la política, lo que más expone los contrastes. Yo soy de Boca porque no soy de River porque no soy de Boca. Lo mismo pasa con peronistas y radicales y con el PRO y Cristina y la mano en coche. Y esto de las grietas de pensamiento no es algo nuevo, es algo de blanco y negro, digamos. Y justo hoy elegimos un personaje que estuvo metido en una de esas grietas del pensamiento, René Descartes. ¿Qué nos podés decir a modo de introducción de quién fue René? Bueno, René Descartes fue un filósofo, uno de los principales pensadores de lo que se llama filosofía moderna. Digamos, nace a fines del siglo XVI, muere en el siglo XVII. Hay teorías que estuve buscando porque me llamaron la atención en relación a que la muerte de él siempre se le adjudicó una neumonía que sufrió por haber impartido clases a la reina Cristina de Suecia en ese momento, y en la actualidad hay algunos pensadores que sostienen que fue envenenado, en realidad. Sí, que siempre fue peligroso pensar a lo largo de la historia. Sí, tal cual. Y hacer pensar a los demás. Sí. Ya habían tratado ustedes la semana pasada que estaban tan entusiasmados con Sócrates. Sócrates también, o sea, muere. Me encanta porque resalta que estábamos entusiasmados. Realmente no lo cree. Sí. No, estamos entusiasmados. Realmente no puede creer, viste, que alguien se ponga a ver eso. Claro. Me resulta a veces algo, bueno, qué sé yo, asombroso, de alguna manera. Bueno, me alegro. Era peligroso pensar y es peligroso pensar. Siempre, hoy en día también. Siempre a lo largo de la historia, claro. Bueno, voy a un tema más o menos actual de la Argentina, o sea, no es casual que haya habido en Argentina 30.000 personas detenidas desaparecidas, claro, y que hoy se sigan nombrando los diferentes centros clandestinos de detención como sitios de memoria. Sí. Así que, bueno, Descartes fue un filósofo que no estuvo exento de ninguna grieta, de ninguna controversia, y frente a su pensamiento, que era racionalista, se pone otro de manera, digamos, también en contrapartida, que son los empiristas. Bueno, el filósofo racionalista por excelencia, o sea, lo que hace es privilegiar la razón por sobre los sentidos. La razón es aquella idea, digamos, se puede decir innata, que nace con nosotros, es una especie de semilla, dice Descartes, de la cual Dios nos ha dado, que, bueno, va anidando en nuestro cerebro, nuestra mente, para después forjar, digamos, el razonamiento y el pensamiento. Y los empiristas sostenían que los sentidos, nos teníamos que guiar de los sentidos. ¿Por qué? Porque cada experiencia, cada impresión, que también le llaman percepción, es algo que se apoya fuerte, digamos, en la experiencia nuestra, cotidiana. Por ejemplo, yo no sé todavía lo que es el calor,
no sé lo que es quemarme, pero sin embargo voy y toco un calefactor que está todo a pleno, digamos. Lo toco, me quemo, se me genera una ampolla. Cuando me quemo, ahí recibo, digamos, la experiencia del aprendizaje de lo que sería el contacto con el calor, el quemarme. Ahí recién conozco. Porque mi mente, digamos, está vacía de pensamientos. Yo lo voy llenando a partir de las experiencias que voy teniendo sobre mi vida, sobre las distintas circunstancias. También, bueno, el tema es en relación a las experiencias, cuando decimos a veces que las experiencias de los otros no sirven. ¿Por qué? Porque es la experiencia del otro. Uno tiene que hacer su propia, digamos, experiencia. Bueno, y basado en esto... Eso es como cuando le decís a un amigo, escúchame, yo salí con minas así, esa mina no te conviene, y hasta que él no se rompe la cabeza. Exacto. No se da cuenta. A veces es necesario golpearse la cabeza contra la pared, bueno, Tal para cual. aprender, o sea, y volver otra vez. Bueno, y en relación a Perdón, Descartes, dentro sí. de esto que vos decías, de que las experiencias y los sentidos nos permiten discernir lo que está de lo que no está, hay una frase célebre que es cogito ergo sum, significa pienso luego existo, que es pensar es básicamente lo que nos define como personas, ¿no? Y lo que nos diferencia con respecto a los animales, que tenemos la posibilidad de usar el raciocinio para, digamos, discriminar las cuestiones. Ahora, quienes son defensores de los sentidos también te dicen, por ejemplo, y esto ya nos vamos a la filosofía antigua, que a veces los sentidos pueden engañar a las personas. Se hablaba, por ejemplo, de que vos podés sentir calor en un sueño y sin embargo no estás teniendo la experiencia del calor, o que, por ejemplo, que cuando vos estás arriba de una embarcación y vos ponés los remos en el agua, el reflejo del agua hace que pareciera que el remo se dobló y no se dobló, ¿no? Entonces como que los sentidos no nos dan la totalidad de la verdad, sino que hay algo más, ¿no? Tal cual, o sea, los sentidos, por eso no se fía Descartes de los sentidos. Él escribe, entre sus obras más famosas están El discurso del método, donde, habla, donde se saca esta famosa frase pienso luego soy o pienso luego existo. ¿Por qué? Porque él está seguro de que él está pensando, de que él es una res cogitans, digamos una cosa pensante, frente a una res extensa que sería el mundo. Él de lo único que no puede dudar, o sea, de lo único que está seguro a ciencia cierta, digamos, es que está pensando, claro, precisamente. Claro. Que es un sujeto pensante. Y Descartes es un gran dudador, si es que existe esa palabra, ¿no? Él duda de todo, es uno de los principales escépticos de la filosofía. Sí. Sería, dentro de lo que es la filosofía, el segundo momento de la filosofía cuando se la explica. Primero habían pasado ustedes por el asombro, donde estaban los personajes de Platón y Aristóteles, asombro o admiración frente al mundo que vivimos, y se compara, y lo compararon ustedes también con los chicos pequeños, que es cuando se empiezan a asombrar y preguntan el por qué, y siguen cuestionando. Y después llega un momento en que uno, en la educación del ser humano, uno aprende y se empieza a cuestionar, digamos, la enseñanza anterior. Por eso ahí está la duda, y ahí entra el personaje cartesiano, digamos, o de Descartes. Quería hacer mención de que era René Descartes en francés, o en latín Renatus Cartesius. Mira, por eso eso no lo es sabía. el método, claro, cartesiano. De hecho, los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos. cartesianos, sí. Un gran matemático también. Hay Claro. otra frase que, un poco habla sobre esto. Para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas, ¿no? Exactamente. Él duda de una manera metódica. Le agarra Claro. una especie de, dicen, en las meditaciones metafísicas aparece una duda hiperbólica, en el cual es una duda extrema, duda de todo, duda incluso de que estar soñando, duda de que ve por la ventana y ve hombres paseando, digamos, por la calle, y dice que pueden ser máquinas, tranquilamente disfrazados de hombres con sombreros, y él puede estar engañado. Una película que remite a esto justamente es Matrix. Matrix, sí. Matrix es re cartesiano. Podríamos decir... Truman Show. The Truman The Truman Show, Show, claro. sí. The Truman Show, el personaje principal de Jim Carrey empieza a dudar de todo ya, cuando hay un Claro. par de experiencias que no le cierran. Pero también desde lo empírico, desde la experiencia de que hay cosas que no le cierran, ¿no? Exacto. Por dudar. En este sentido, desde la duda cartesiana, ¿podríamos decir que hay algún tipo de paralelismo entre el método socrático y Descartes o no?
Porque te acordás que Sócrates basaba la búsqueda de la verdad en la pregunta. En la pregunta, ¿no? sí. Insistente, por eso el más que moscardón. nada, claro, usa la duda como un camino para llegar a la verdad, una especie de investigador que va descartando, digamos, las diferentes hipótesis, y lo que más se busca en la época de Descartes es tener un fundamento firme en las ciencias. Él no puede hablar de fundamentos sostenidos sobre, digamos, arena. O sea, no podemos hacer una casa con cimientos de arena, porque se nos viene la estructura, digamos, abajo. De la misma manera, tampoco podemos formular una teoría o una hipótesis en relación a pruebas que no son concretas. Claro. Porque se nos vendría todo abajo. Bueno, él quiere, es el inicio, digamos, de la ciencia moderna, de la investigación. En ese mismo contexto están los descubrimientos de Copérnico, las investigaciones de Galileo, o sea, está en un contexto... Todos tipos perseguidos también por todos, pensar. Sí, por pensar, bueno, Giordano Bruno quemado en la hoguera por haber traducido, digamos, Sí. la Biblia a diferentes lenguas donde la podía leer cualquiera. Eso, bueno, también tiene que ver con la actualidad. O sea, uno prende un canal de televisión y ve cierta noticia, y en otro canal de televisión está esa misma noticia con otra perspectiva Sí. diferente. O sea, eso también... A veces ya asusta que sea tan diferente la otra perspectiva, ¿no? Es como y que lo que acá Descartes nos vendría bárbaro para ver los Sí. medios de comunicación. Sí. Dudá de todo. Uno tiene que dudar de todo, y bueno, y el sujeto crítico es uno tiene que ser, digamos, ponerse en el eje de la discusión y bueno, investigar o tener toda la referencia, digamos, todas las noticias vistas para sacar su propia conclusión. ¿Qué le diría Descartes, por ejemplo, a un tipo que opina a boca de jarro? Digamos, que opina, lo primero que se le ocurre. Podríamos decir que opinar así, sin investigar, sin analizar, sin buscar, sin dudar, ¿sería una construcción con arena? Sería una construcción con arena, sí, específicamente con arena, sí, porque no tiene ningún fundamento, digamos, teórico, nada que lo pueda aceptar o tirar, digamos, refutar como una hipótesis. Claro. O sea, claro. no tendría un fundamento teórico, básicamente. Acá, en esto de pienso luego existo, hay una frase que también me llama mucho la atención y que está bueno para avanzar, ¿no? Y que habla también de dudar hasta de lo que está seguro. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Reitero, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Bueno, en eso ahí se compara, o puedo hacer una semejanza con Sócrates. Sócrates, el mismo oráculo le había dicho que era el hombre más sabio de Atenas. ¿Por qué? Porque era consciente de que había cosas que ignoraba. En este caso se puede hacer un paralelismo con Descartes, por ejemplo. Saludamos a la gente que nos está viendo. Sí, de todo. No quiero en mover el arroba celular. @Ramayo estamos saliendo en vivo Sí. con Paula Aquilante, por las dudas, sí. Está- ¿Qué es, Aquilante o Aguilante? Aguilante, según Aguilante. tengo entendido, Aguilante. sí. Me lo confundo con un jugador del Creo fútbol del que, Tacho. o sea, según mi papá contaba, que cuando sus bisabuelos habían salido de Italia, el apellido era con Q, era Aquilante. Ah, perfecto. Pero bueno, después de Está acá, bien. la llegada de la Argentina, siempre Aguilante. se bautiza. Claro. Aguilante. Bueno, estamos con Paula, le contamos a la gente que está en @Ramayo viendo en vivo este segmento que tanto nos gusta, y hoy nos estamos refiriendo a René Descartes, quien dudaba de todo, y qué sano que es de cara a las próximas elecciones dudar de todo, ¿no? Súper sano. Sí, es raro igual decir como que dudaba de todo y como que nada le parecía algo fijo, porque después establece como algo fijo que es el pienso luego existo, como que afirma que existe. Sí. ¿Y cómo sabe que existe? O sea, está esa contradicción. Lo que pasa es que también de alguna Más que- manera dice, de lo único que puedo estar seguro es de que estoy pensando, porque de hecho estoy pensando mientras formulo la Sí. frase. Sí, es como que el cuerpo, o sea, no le interesa, o sea, su psique, su alma, su pensamiento está continuamente especulando y se está desarrollando. Por eso él afirma más que nada el pienso. Ujú. Pienso, después existo, o sea, le da más preponderancia a la razón, digamos, al hecho de pensar, que a lo físico. Tal vez hasta podría llegar a ser una metáfora. Seguramente René no lo hizo con esta intención, pero la metáfora de pienso luego existo me gusta es también... el René así como de Sí, toda la vida. bueno, René, se llamaba René, ¿vos cómo te René. llamas? Joaquín. No, sí, No te digo de Freita. no creo que Renu lo haya pensado. Bueno, no, probablemente él no lo pensó como una metáfora, pero el pienso luego existo también lo podemos interpretar como de lo único que te podés fiar es de lo que pensás vos, y no de lo que te dicen que tenés que pensar. Y bueno, pero ¿No? después tenés que criticar lo que pensás. Claro, sí, Ahí más va. vale, dudá.
pero... Sí, él lo critica, duda. Bueno, después cuando escribe las meditaciones ahí le aparece la otra contraposición, digamos, del genio maligno. O sea, a ver, ¿cómo es eso? Claro, hay un genio maligno que pone toda su industria, dice, en engañarme. Pero sin embargo, o sea, si yo que tengo una razón, que esa razón me la dio Dios, digamos, es imposible, porque Dios da todas cosas buenas, digamos, Dios como, no tanto el Dios religioso, sino con el Dios de... una especie de Dios del pensamiento. Claro. Eso que no se puede estudiar, definir. Hay justamente una frase que habla de eso, que dice: sería absurdo que nosotros, cosas finitas, no finitas de delgado, no finitas en el sentido de que tenemos fin, sí, tratáramos de determinar las cosas infinitas, ¿no? Esto no sé si tenía que ver con Dios o no, pero tratar de abarcar a Dios. ¿Viste cuando se muere un amigo o se muere un familiar que vos decís, pero esto no tiene lógica? Bueno, René Descartes diría: sería absurdo que vos, que sos una cosa que empezás y terminás dentro de esta historia del universo, trataras de determinar las cosas que no podés explicar, como por ejemplo esto, o trataras de ponerle lógica a algo que responde a un Dios o a alguien que es infinito, ¿no? Tal cual, sí. Yo no sé si estoy preparado para hablar de filosofía tan temprano, como que sí, pero escuchame, te despierta la neurona, mal. Cuestionarme demasiadas cosas. Y pero es que cuestionarse no está mal, o sea... No está mal. No sé, desde mi punto de vista, ni siquiera está bueno definir si están bien o mal las cosas. Pero es triste una vida por inercia, obvio, ¿no? Obvio. Siguiendo a la masa. Yo veo cómo se comportan cuando el otro día estaban y no quiero hablar de política partidaria, pero cuando los sindicalistas el otro día entraron al Garrahan y rompieron todo, yo creo que ni siquiera estaban en sus propios cabales, porque después cuando tengan a su hijo enfermo, lo van a llevar al Garrahan. Romper el Garrahan es algo recontra ilógico, ¿viste? Pero a veces llevado con lo que Freud habla de la psicología de masas, llevado por la masa, haces cosas que son irracionales. Entonces, si no te cuestionás lo que haces, caes en eso. Y bueno, digamos, lo que nos... Y si te cuestionás, caes en un pozo depresivo. Claro. Bueno, también... Volviendo a Descartes, dice... la razón, ese riesgo. Volviendo a Descartes, la razón y el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. Y Freud te diría en la psicología de masas, bueno, hay veces que la razón y el juicio lo dejás de lado, ¿no? Sí. Entonces pasás a ser un animal. Bueno, porque somos seres pulsionales también, según Freud, claro. O sea, eso también, o sea, las pasiones tienen que ver con nosotros. Me encanta No porque a Paula la peloteamos y te las devuelve todas, todas, genia, me encanta. Me encanta. Bueno, prosigamos con René, a ver qué más tenemos para hablar. Con René, bueno. Con René Renu. Bueno, René no es tu generación, pero René da el sapo. Sí, ¿entendés? Sí. La rana René. Otra de las cosas, bueno, que también llama la atención es yo cuando estudiaba, por ejemplo, leía las meditaciones, decía, bueno, este hombre o no dormía bien, porque bueno, decía en su momento de que no podía distinguir el sueño de lo que es la vigilia, no distinguía esos momentos. Y bueno, después, tiempo después, o en ese mismo momento, después de leer una biografía, ahí salta de que él pierde una hija de 6 años, la cual muere por una enfermedad, y bueno, y era entendible cómo de alguna manera la filosofía lo termina salvando, porque bueno, termina de escribir el libro, en el cual después de 400 años de su muerte uno lo sigue estudiando. Uh-huh. Eso es sumamente importante. Y bueno, y ahí se entiende entonces también la variedad de lo que sería la personalidad de él como ser humano. Acaba de entrar un WhatsApp de mi amigo René Descartes que te contesta lo que vos decías recién. Dice sobre tu fiaca que te da filosofar. No, dice, es que me da fiaca, no decile a Joaquín que la filosofía es la que nos distingue de los salvajes y los bárbaros. Las naciones son tanto más civilizadas y cultas cuanto mejor filosofan sus hombres. Okay. Y tomá pavo, dice. Tomá pavo. Hashtag tomá pavo. Ok, bueno, le mandamos un saludo. No dijo nada de la Nos radio, está escuchando desde el más allá. Okay. Acabo de leer una frase que creo que es de él, que está muy buena, que dice: la lectura es una conversación con los hombres más ilustres del siglo pasado. Muy bueno. Es increíble, bueno. Me encantó. O sea, Sí. nosotros estamos prácticamente conversando, si bien lo de recién era un chiste, con René. Con René. Bueno, acá no René. hay ningún chiste. Más 54 034. Argentina, sí, no.
El tipo tiraba el teléfono. Sí. No, pero sí, es interesante. Bueno, esto de los libros calculo que debe tener que ver con eso de compartir las experiencias, ¿no? Que hablaba recién Paula, de que bueno, cuando tenés una experiencia es necesario compartirla, a pesar de que la verdadera experiencia es la que tiene uno mismo. Hola, exactamente. ¿Qué tal? Hola. No voy a dar el teléfono de Descartes. Bueno, mi amigo. Sí. Mirá, hay otro mensaje que nos acaba de mandar que tiene que ver con esto de dudar de todo, ¿no? Una de las cosas que decía René Descartes dice: despréndete de todas las impresiones de los sentidos, o sea, no confíes en tus sentidos, y de la imaginación, tampoco confíes en ella, y no te fíes sino de la razón, que es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Sí, tal cual, claro. Razón, racionalismo, o sea, es la corriente, digamos, que él defiende, en la cual está inmersa. Pero el otro día tuiteó que dice: sentir no es otra cosa que pensar. Entonces, no sé, que si va a mandar mensaje... Qué bucle ese, ¿no? Qué bucle ese. ¿Cómo lo podemos interpretar eso? Sentir no es otra cosa que pensar. ¿Quiere decir que vos pensás sería los sentidos? Sería una idea innata. Una idea innata. Está dentro del pensamiento, el sentimiento sería una idea innata. ¿Qué vendría a ser? A ver, mira, te voy a proponer algo. Soy el alumno preguntón de la primera fila. El insoportable que levanta la mano casi con un resorte permanentemente. ¿Qué podría llegar a ser? Esto no es absoluto, es todo interpretación y especulación. Para Descartes, ¿qué sería el sentido común? El sentido común... bueno, si hablamos, por ejemplo, Hacésela llevar. Bueno, sería en el caso de él sería dudar. Dudar. Y sí, dudar. Dudar, pero como un camino, como decía él, para llegar a la verdad, para tener un fundamento cierto, certero, verdadero. No sé si para llegar a la verdad, porque después también hay otro problema, o sea, ¿qué es la verdad? Pero para llegar a una certeza, para llegar a una certeza de algo que uno quiere saber. Vivimos en una sociedad donde la gente nos han criado así, nos han criado sistemas de educación que tienen que ver con el empirismo probablemente, ¿no? Con darle certeza a todo, la ciencia de lo exacto, de que todo es el caballo blanco de San Martín, campeón, y es así. ¿Por qué? Porque lo dice la maestra, ¿no? Entonces, claro, no nos han entrenado para dudar, no nos han entrenado para reflexionar. ¿Es esto? No. Lee el Manuel Capeluz y arreglate, digamos. Incluso, generalmente en algunos cursos le da miedo a algunos chicos levantar la mano para preguntar o para decir, ay, pero ¿y si está mal lo que yo digo? Sobre todo, yo lo viví en la escuela técnica, en materias tan puntuales como física, matemática, que las cosas son así. En otras materias como por ejemplo historia y no sé, un poco más sociales, no nos cuestionábamos las cosas, me parece, y deberíamos haberlo hecho quizás un poco más, pero estábamos tan acostumbrados que las cosas eran de tal manera y de tal otra, que el electrón va hacia donde no hay carga, del lugar donde hay carga. No sé de qué estás hablando. Bueno, no importa, pero te decían, las cosas son así, y de matemática y de física muy difícil de como que no hay interpretación por qué las cosas son así, pero en otras cuestiones como filosofía en sexto o historia en quinto son lugares donde vos podías cuestionarte cosas y no lo hacíamos. ¿Puede filosofar cualquiera? Sí, puede filosofar cualquiera, sí, todos tenemos capacidad de filosofar, y es más, diría Descartes que todos tenemos la razón, lo que nos diferencia de los animales para poder emplearla, digamos, para su Digo uso, esto porque a veces, viste, parece dudar. Que tenés que ser erudito tenés que ser un tipo leído para filosofar y qué sé yo, duda cualquiera. Yo creo que vos podés filosofar sabiendo poco, teniendo poca lectura, siendo una persona poco leída, pero va a filosofar quizá con las cosas más básicas que ya se cuestionaron hace miles de años, con las cuestionó Sócrates, por él. Y después, si vos lees todos los filósofos, podés cuestionar cosas nuevas, ¿me entendés? Vos vas a filosofar desde tu lugar de poco estudio, si se quiere, con cosas más básicas. Pero eso no invalida tu duda. Podés tener obvio. Grandes preguntas, ¿no? Eso es cierto. Sin haber leído nada, podés tener grandes... Lo que ayuda a la filosofía, o haber estudiado filosofía, o leer libros de filosofía, es que vas a tener un poco más de bagaje cultural. Claro. Para como escribir, me parece, ¿no? Que todo el mundo puede escribir un cuento, quizás si vos nunca escribiste o lees muy poco, tu cuento no va a ser de la calidad de otros que
tiene muchas cosas más leídas y más estudios. Si se quiere. Sí, y más allá de la calidad, pueden impactar a alguien de una forma singular, más allá de que tenga muchas o pocas palabras, elegantes o burdas palabras. Otro mensaje, mirá, acá está activo René en el WhatsApp. Sí. Le dice, decirle a Joaquín que duerma yo o esté despierto, 2 más 3 siempre serán 5, y el cuadrado no tendrá más que 4 lados. En este sentido de lo que hablabas vos de la escuela técnica, vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Sí, esa es la ley. Está buena, eso, sí, eso también lo dice el otro día. Toma para vos, pone de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿hay una disputa entre ustedes dos? Sí, parece que sí, porque... no sé la verdad por qué. ¿A qué se refiere Descartes con el tema del método? Porque ahí es como que en parte se traiciona. Al tratar de hacer un método absoluto para abordar lo que él pensaba que es una falta de respeto, siendo finito, tratar de definir lo infinito también podría ser la filosofía, ¿no? Hay una contradicción ahí, sí, pero esos también son las grandezas por ahí de los pensadores, quizás. Él se dio un poquito. Claro, sí, ahí se dio un poquito, sí, como que se dice el concreto. Claro. ¿En qué consistía eso? El discurso del método es donde, aparece el método. El método es la duda principal, básicamente. Es dudar de todo, dudar no solamente de los conocimientos que voy adquiriendo, sino de los conocimientos previos. ¿De qué duda Descartes? Bueno, de la otra época anterior que lo precedió, de la filosofía medieval. O sea, si la filosofía medieval estaba anclada más que nada en la fe y dejó de lado un poco la razón, de esos conceptos y de esos preceptos, de esa educación dudaba. Básicamente, por eso emplea o trata de emplear este método que es un camino. O sea, básicamente es un camino. La palabra significa camino para llegar a una certeza o a una verdad. Ahora, qué revolucionario. Me manda un WhatsApp Hume. A ver. Dice que nos dejemos de hablar de Descartes y que la naturaleza es siempre demasiado fuerte para la teoría. Que por más que vos le pongas teoría, la naturaleza siempre... Bueno, en eso digamos, muy bien, Hume, te mandamos un abrazo. Lo que estás haciendo justamente es filosofar. Hagamos un grupo de WhatsApp. Hagamos un grupo de filósofos, neofilósofos y a la mierda. Che, Hume, tenés razón. De hecho, estás coincidiendo con Descartes, porque en la época de Descartes, que fue muy revolucionario al tratar de dudar de las verdades absolutas que te trataba de imponer el empirismo se basaba en las ciencias exactas o la ciencia de la naturaleza para poder darle una certeza a todo. Y por eso es que nosotros históricamente no estamos entrenados para la falta de certeza, para la incertidumbre. Es hasta una palabra que da miedo. Exactamente, ¿no? Además la duda que él plantea de no distinguir el sueño que estaba soñando, no distinguir de que estaba despierto, eso también, o sea, nosotros necesitamos estar seguros de algo. Bueno, claro. De lo que está seguro Descartes es de que piensa, y si piensa, después existe, o sea, pero está seguro de su pensamiento, que en ese momento, digamos, está pensando, del sujeto pensante. Se ve que Descartes en un momento fue militante político, y mientras llevaba los carteles el tipo iba escribiendo pancartas. Lo que pasa es que no decía vamos por todo, vamos por más y qué sé yo. Que sí se puede. Claro, el tipo usaba muchas letras porque decía un estado es mejor gobernado si tiene pocas leyes y esas leyes son minuciosamente observadas. Okay. ¿Viste? O sea, si lo haces en serio. Método, claro, por su método. Sí. Por su método, exactamente. ¿Viste que cuando están en época desesperada de campaña, dicen, no, y ahora vamos a sacar una medida para la violencia de género, y otra medida para la corrupción, y otra medida... Pero en realidad sacás la medida, pero nadie la controla. Entonces es como la nada misma. Dice también Descartes que la multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios. Y es tal cual. O sea, lo querían matar, ¿no? Cuando hacía esos carteles, porque decía, capo, estamos en la Plaza de Mayo, vas con estas pancartas y nadie te entiende, campeón, ¿no? Pero bueno, el tipo trataba de hacer volar a la gente. Manda un tweet, @soy David Hume. A ver, ¿qué dice? Dice que la razón es esclava de las pasiones. Uy, ¿cómo lo podemos interpretar eso? Me encanta. Porque estamos entonces, filosofando en vivo, entonces la razón de Descartes está atada a la... Está viciada por la pasión. Sí, a sus pasiones. O su pasión por filosofar. Mirá la pelota caliente que te tiramos. Bien, su pasión por filosofar, sí, su pasión por el pensamiento. Pero una cosa sería la razón
digamos, el pensamiento, la pasión ahí estaría algo como algo malo. Claro. Digamos. Y bueno, y ahí lo estaría engañando, digamos, el genio maligno. Ahí le daría esa salida por ahí. Ah, me encantó. Puso toda su industria, dicen, engañarme, y bueno, lo hace pisar el palito. Pero tendría que ser causa de la voluntad que le dio Dios para tener el libre albedrío de esquivar, digamos, las pasiones. Claro. ¿Te quedó algo para decir que hayas querido decir y no te No, dejamos? que más que nada que Descartes, bueno, estuvo en un contexto histórico en el cual también se presenta los descubrimientos de Galileo, como ya les había dicho antes, o sea, la misma modernidad o renacimiento en el cual se ubica es una época de profundos cambios sociales, políticos, económicos y científicos, precisamente. Por eso estos filósofos son perseguidos por la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica quiere sostener de que se le viene abajo el argumento de que la Tierra es el centro del universo, viene Copérnico y dice que no, que el centro del universo es el Sol, se cambia todo el eje y influye en la filosofía, en la historia, influye toda esta mirada. Por eso, bueno, son perseguidos y por eso también si fue envenenado con arsénico realmente, termina siendo un mártir de la filosofía, como Sócrates. Antes de cerrar este bloque con una pregunta que ya te voy a dar, te doy tiempo a que la pienses. Si dudar como método nos pone en peligro de un bucle de duda permanente y si se puede vivir con eso. Ya me lo contestás. Pero antes de eso me llegó otro mensaje de WhatsApp para David Hugh. Dice acá René, dice, ¿sabés qué, capo? Le dice, ¿sabés qué, capo, coma? Las mentes más grandes son capaces de los mayores vicios. Digo por esto de las pasiones. Así como de las mayores virtudes. Toma pavo, dice también. No sé por qué, o sea, está ensañado este muchacho, no le gusta que lo contradigan, parece, ¿no? No, sí parece. ¿Estamos expuestos desde el método cartesiano a vivir en un bucle de duda? ¿Y eso es saludable? ¿Es saludable dudar? Sí, es saludable, porque no podemos estar todo el tiempo consumiendo, digamos, información, si vamos al terreno de lo actual, información sin procesarla y sin pensarla, o sea, todo lo que nos llega no cuestionarlo. Es lo que vos decías, la inercia de pensamiento. Sería. El método como duda, o sea, dudar de todas las cosas es necesario. Escuchás un rumor de algo y mantenerlo, digamos, como cierto, y nos puede afectar también, si no dudamos de eso, si no lo cuestionamos. Nos puede afectar en nuestra vida, nos puede afectar en muchas cosas. Y principalmente, bueno, nos deja ahí como seres sin pensamiento. Lo que no hay duda es que esto le aporta un montón a este programa. Este segmento le aporta un montón a este programa. Paula, la verdad que es un hallazgo que vengas, que charles con nosotros, que podamos abordar estos temas desde lo complejo y también desde lo mundano, porque como decíamos al inicio de este segmento y lo vamos a decir siempre, la filosofía está en todos lados, en el trabajo, en tu vida cotidiana, cuando vas al supermercado, en todos lados está la filosofía. Lo que pasa es que capaz que no te dicen qué es filosofía, y las fotos de los muchachos, si vos lo ves a René con el pelo largo y los bigotitos finitos, vos decís, bueno, esto es de otra época, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea eterno lo que plantea, y estamos hablando de grandes pensadores. Entonces, aplicar la filosofía a la vida nos permite reflexionar. No sé qué pensás vos. Sí, bueno, y la moda, digamos, el personaje, la moda que lo caracterizaba en esa época, bueno, una especie de calza, o sea, como decís, el bigotito, bueno, la moda estuvo siempre también, atravesando las diferentes épocas históricas, más allá de si eran filósofos o si eran gobernantes, siempre estuvo ahí la parte estética. Paula, muchísimas gracias, bueno. Y nos reencontramos el miércoles que viene, más o menos a esta hora, para seguir filosofando, ¿sí?